Buenas tardes, hermanos, hermanas. Seguimos adelante en este precioso camino del estudio, de escudriñar las Escrituras, de buscar en ella lo que el Señor nos está diciendo, orando a la Ruaj, al Espíritu de Dios, a esa fuerza, a ese poder que nos da la capacidad para ir entendiendo lo que el Señor nos quiere decir, porque si no lo dice Él, nosotros somos incapaces de hacerlo. Y estamos siguiendo en el precioso Evangelio de Lucas, un evangelio que, como ya dijimos en su momento, recoge, toma del primer evangelio que parece ser que se escribió, que fue el de Marcos, toma también del evangelio de Mateo y toma también, cómo no, de lo que se llama la fuente Q, o los dichos de Jesús que deberían de circular de forma oral o quizás también escrita. Es muy posible que fueran también escritas. Este evangelio de Lucas no deja de ser una visión, una interpretación que hace su escritor, que, como ya dijimos en su momento, no se sabe si realmente fue Lucas o quién fue el autor de estos escritos, de este compendio, pero que nos quiere explicar y expresar cosas de la vida de Jesús, para vivirlas, para entender a ese Jesús histórico que durante toda la época posterior hasta el año 325 con el concilio de Nicea y más adelante con otros concilios, quedó asentada una enseñanza que precisamente fue una reflexión posterior, pero que muchas veces, y hay que decirlo con claridad y sin miedo, dista mucho de lo que los primeros cristianos creían realmente de Jesús. Y nosotros tenemos la obligación y la oportunidad precisamente de adentrarnos en las Escrituras, en los Evangelios, para ir descubriendo realmente qué es lo que el Señor pensaba de Él mismo, pensaba de su ministerio y quería transmitirnos. El querigma, que se llama el primer discurso en el capítulo 2 que hace Pedro, es para mí el núcleo central y que realmente tiene cosas que no encajan, y lo digo con claridad, no encajan con el dogma oficial que ha llegado hasta nosotros, pero que ha de ser el núcleo por el cual y con el cual empecemos a trabajar y conozcamos realmente al Señor. Pero vamos a seguir con nuestro evangelio atribuido a Lucas, y vamos a seguir precisamente en esa dinámica que nos recoge intervenciones y hechos y dichos de Jesús. Y después de la enseñanza del Señor que vimos la semana pasada sobre la fidelidad y la infidelidad de la administración de aquello que el Señor nos da, cosa muy, muy, muy importante, cosa a tener muy en cuenta, porque el Señor nos va a pedir cuenta de todo aquello que nos ha dado. Ahora el evangelista, el escritor, recoge unas palabras de Jesús que llaman la atención, y mucho. Y dice así: tened vuestras Biblias abiertas, si queréis, en la versión que más os llame la atención y más os diga. Ya sabéis que cada uno debe de usar o tiene que usar, y es bueno que use aquella versión que más le toca al corazón o más la comprende, diríamos de alguna manera. Ya os lo he dicho muchas veces, no importa la palabra usada, sino el mensaje que transmite. Repito, pues ahora el evangelista nos llama la atención. Lo dice en el capítulo
Estamos en el capítulo 12 y vamos a leer el 49 al 53. Dice así, palabras tremendas del Señor. Yo he venido para traer fuego al mundo. Y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar la prueba de un bautismo, es decir, tengo que ser sumergido en una prueba y me embarga la ansiedad hasta que se haya cumplido. Fijaos, es tremendo. Hemos hablado alguna vez de Getsemaní, pero ya desde el principio de su ministerio el Señor Jesús sabía que peligraba su vida. ¿Creéis, dice el Señor, que he venido a traer paz al mundo? Os digo que no, sino que he venido a traer división, porque de ahora en adelante, en una familia de 5 personas, se pondrán 3 en contra de 2 y 2 en contra de 3. El padre se pondrá en contra del hijo y el hijo contra el padre y la madre en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra en contra de la nuera y la nuera en contra de la suegra. Suegras, hijas, hijos, padres, atentos, porque es un peligro. Un peligro en que el Señor ya avisa que seguirle a Él va a traer discusión, problemas, desavenencias en la familia y, cómo no, en todo lo que le rodea. Jesús se convierte en alguien contradictorio. Sorprendentemente me llama la atención esta situación, estas palabras de Jesús, y me llevan personalmente a una reflexión personal y sobre todo a un compromiso real con el Evangelio, no un compromiso teórico, no un compromiso idealizado, sino un compromiso concreto que tiene sus consecuencias. Jesús y su seguimiento produce una conmoción allá donde se produce, donde Él, Jesús, está presente. ¿Por qué? Porque se alteran algunas categorías sociales, incluso espirituales, y que nosotros mismos hemos asumido que hay categorías, hay situaciones intocables que no pueden ser nunca entredichas por el mensaje de Jesús. El Señor contradice, para reflexión incluso, para escándalo, para muchos, los valores a tener en cuenta en el mundo actual. Mateo capítulo 10, versículo 34 y en adelante, afirma algo también en esta línea. No creáis que he venido a traer paz al mundo. Esto parece que contradice aquello que en su momento el evangelista Juan, teórico, que evoluciona en las enseñanzas de Jesús, dándole un carácter en ocasiones metafórico, dice que el Señor ha venido y que mi paz os dejo, mi paz os doy. Fijémonos en estas tremendas palabras de Jesús. He venido a aprender, a arrojar, a poner, a encender un fuego. Además, con un fuerte deseo de que prenda ya ese fuego, que empiece a arder. El fuego, sabéis muy bien, que tiene un simbolismo bíblico de purificación, de limpieza, de destruir aquello
que no está bien. Y por otro lado, lo ha venido a traer precisamente en un ambiente en que él dice que quiere poner paz, que no quiere poner división, que aparentemente su ministerio no es de confrontación. En el fondo el Señor Jesús está deseando que todo acabe, repito, que todo acabe y que el Padre haga justicia. Porque lo hemos dicho más de una vez, Dios es amor, pero Dios por amor hace justicia. Dios por amor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y dice el texto bíblico en su literalidad, hizo justicia a su pueblo, porque el Señor no admite al oprimido. Porque el amor de Dios a la humanidad no excluye para nada la falta de justicia. Es decir, el amor y la justicia van de la mano. El Señor ha de reivindicar la verdad, salvar, reconstruir, desatar todo aquello que oprime al ser humano. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo en todos los ámbitos del ser humano. Y lo voy a repetir sin miedo. Socialmente, políticamente, religiosamente, económicamente. El llamamiento a la liberación del Señor Jesús es directo. Y si para que se realice esa liberación hay que sufrir, hay que pasar por momentos amargos, pues hay que pasarlos. Porque su amor requiere que se haga justicia. Él da a cada uno, no lo dudéis, Él da a cada uno según su comportamiento. No nos podemos ir de rositas, ¿eh? Nosotros los creyentes sabemos que todos nuestros pecados están perdonados. Sabemos que Cristo ya realizó la obra más que necesaria para realizar nuestra reconciliación con Dios. Se nos absolvió de nuestros pecados y se nos ha restablecido en la amistad con el Señor. Pero eso no evita de que nuestro comportamiento tenga también sus consecuencias. Y no estoy hablando de perder la salvación, ¿eh? Estoy hablando de unas consecuencias evidentes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la bondad es incompatible con dejarse tomar el pelo. Yo estoy más que cansado, y lo digo con todo cariño y con todo respeto, y lo llamo con una palabra, el buenismo. A veces tapamos según qué injusticias bajo el parafe de buenismo. La alegría no es incompatible con la realidad del sufrimiento. Y mantener la verdad cuesta. Y no se puede sacrificar esa verdad por falsos conceptos de armonía, de tolerancia, o como he dicho ya antes, de buenismo. No, hermanos y hermanas. Dios es muy serio. Dios no es ese bonachón a quien se le puede tomar el pelo. Dios no es ese trágalo todo. Dios es justo. Y la prueba está de que nos espera, cuando en el retorno de Jesús, un juicio. Hermanos, hay que decidirse seriamente
y comprometidamente o con Jesús o con lo demás. Y el fuego de que nos habla Jesús alude al juicio que separa a buenos y a malos y que eso lleva en sí mismo a la división. A veces bajo un falso concepto, y lo vuelvo a repetir para que se nos quede claro, de lo que debemos de vivir los creyentes, no nos damos cuenta de la necesidad de que hemos de romper con según qué cosas y según qué personas para seguir fielmente al Señor. Sé que son palabras muy duras, pero es lo que emana de este elogión, de estas palabras, de estos dichos de Jesús. La paz de Cristo, esa paz que Jesús trae y nos da, es incompatible, repito, con el mal y la injusticia. Y a veces es necesario la guerra para alcanzar y realizar en nuestra vida la voluntad de Dios. Repito, hemos de luchar, mantener, y que esa perseverancia en su voluntad y en su palabra a veces va a traer situaciones conflictivas con aquellos que menos lo esperamos, con aquellas personas y aquellos ambientes que aparentemente somos amigos, somos familia, pero que muchas veces, y la verdad sea dicha, hemos rebajado nuestras exigencias de fe para una falsa confraternización. Es duro, ¿eh? Muy duro. Pero cuidado, se pondrá el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Y también otro detalle que deseo que se nos quede claro hoy. Jesús no quiere las divisiones, pero las provoca por la exigencia de la lección que nos propone. El versículo 50 es tremendo: tengo que pasar la prueba de un bautismo y me embarga la ansiedad hasta que se haya cumplido. El Señor no quiere, pero es que es forzoso. Estamos viviendo en un mundo en que vive en contra o de espaldas a Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Vivir también de espaldas a Dios para estar bien con el mundo? ¿O debemos de enfrentarnos al mundo por causa de Cristo para hacer la voluntad de Dios? Y el pasaje que hasta ahora estamos viendo sigue con una expresión que es interesantísimo y casi complementaria. Lo tenemos en el versículo 54 a 57. Dijo también Jesús a la gente, después de haber dicho aquello, de que es motivo, y va a ser motivo de discordia, dice: cuando veis una nube aparecer por poniente, decís que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís que hará bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sois capaces de interpretar el tiempo en que vivís? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? De confrontación, de dificultad, de problemas. Y esto hay que discernirlo. Dice: porque no discernís por vosotros mismos lo que es recto. ¿Por qué no somos capaces de superar cualquier miedo a la confrontación para hacer la voluntad de Dios? Aquí se nos pide que estemos atentos a lo que nos rodea, a los signos de los tiempos, a cómo el Señor habla
y nos transmite. Y nos está diciendo que cuidado, que van a venir tiempos difíciles. Que seamos sabios en ver lo que nos espera, en lo que nos sucede, e interpretar las señales que nos indican cómo debemos actuar. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos de actuar, hermanos y hermanas, cuando nos enfrentamos y nos confrontamos con situaciones en que debemos de decidir entre hacer la voluntad de Dios y no hacerla? ¿Qué es lo que nos mueve y nos impulsa a hacer la voluntad de Dios? ¿Lo que quiere Dios? ¿Lo que realmente Él espera de nosotros? ¿Una entrega a Él? ¿O puede suceder por otro lado? Que por el miedo al enfrentamiento, por miedo al qué dirán, por miedo a que haya conflicto, dejemos de lado lo que es la voluntad de Dios. No voy a seguir hoy, vamos a dejarlo aquí. Después hay una reflexión sobre la reconciliación. Es curioso cómo de una manera preciosa se nos habla de conflicto, se nos habla de reconocer que el tiempo actual es un tiempo de conflicto y que hemos de saber distinguir. Y al final el Señor nos habla sobre la reconciliación. Y quiero acabar con esta expresión. Si tu adversario te demanda ante las autoridades, esfuérzate por llevar a un acuerdo con él mientras puedas hacerlo. No sea que te entregue al juez y el juez a los guardias y los guardias te metan en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo de tu deuda. Hermanos, si va a haber enfrentamiento en nuestra vida, si va a haber situación conflictiva con la familia, si va a haber enfrentamiento y confrontación en el trabajo, en la sociedad, por hacer la voluntad de Dios, porque el Señor ya nos lo dice, que tiene unos deseos enormes de que el Evangelio crezca y prenda. Si de otra manera empezamos a discernir realmente el tiempo en que vivimos, que es muy difícil, haz una cosa, vigila lo que haces, compórtate según la voluntad de Dios, con firmeza, con entereza, porque no saldrás bien parado si resulta que no haces la voluntad del Padre. Seguiremos la semana que viene con el capítulo 13 de un tema importantísimo, la urgencia de la conversión. Quiera el Señor que la reflexión de hoy, quizás un poco densa, quizás un poco fuerte, pero que nos zarandee realmente para que reconozcamos qué es lo importante, qué es lo esencial y qué es lo accesorio en nuestra vida. Y una vez distinguido y visto con claridad, tengamos el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabiendo que al final el Señor saldrá victorioso. El Señor nos bendiga esta tarde. Y ya lo sabéis, preguntas y dispuestos a responder. Que el Señor nos bendiga a todos e ilumine nuestra mente. Amén.